Ok, hoy vamos a hablar de la evolución del diario a través del tiempo. Alejo Carpentier, uno de los novelistas cubanos más influyentes e importantes del siglo XX, dijo que la palabra impresa embalsama la verdad para la posteridad. Lo cierto es que esto no es solamente cierto dentro del terreno de la ficción. Durante muchísimo tiempo, los seres humanos han utilizado el diario como una forma o como un método para plasmar sus experiencias, sus reflexiones y sus sentimientos. Aún hasta el día de hoy la gente lo hace, pero de una manera muy distinta a como lo hacían las personas de los siglos pasados. Hay ejemplos muy universales de este subgénero literario enmarcados dentro de la autobiografía. Uno de ellos es el famosísimo diario de Ana Frank, que fue escrito a mediados del siglo XX, pero ya hablaré de eso más adelante. Ahora quiero hablar sobre Humboldt. Alexander von Humboldt nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769, en lo que entonces era el Reino de Prusia. Este hombre, considerado como el padre de la geografía moderna universal, fue un gran polímata y uno de los últimos. Polímata se les dice a las personas que tienen amplios conocimientos en varias ramas de la ciencia. Otro ejemplo de un polímata famoso es Leonardo da Vinci. Pero bueno, que Alexander von Humboldt fue geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador, que durante buena parte de su vida se embarcó en viajes extensos por territorios bastante alejados de su tierra natal. De 1799 a 1804 recorrió gran parte del continente americano y en ese recorrido visitó Ecuador y escaló el Chimborazo, que en aquella época era considerada la montaña más alta del mundo. Sí, es el mismo que dijo que los ecuatorianos somos personas que se alegran con música triste y bla, 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 bla. Bueno, eso. En el año de 1929 viajó hacia los Montes Urales por encargo del zar Nicolás I de Rusia, con el objetivo de encontrar nuevos yacimientos de platino, entre otros minerales. Este viaje lo llevó por gran parte del territorio ruso hasta la frontera con China, pasando por Siberia. Todo lo que Alexander veía en sus viajes lo iba documentando en sus diarios, que ahora son de acceso público en la página web de la Biblioteca Estatal de Berlín. En total, Humboldt escribió cerca de 4.000 páginas con observaciones sobre la flora, la fauna, los minerales, etcétera, de los sitios que iba visitando. Estas observaciones las registraba utilizando de forma indistinta el alemán, el francés y en menor medida el español. Los diarios de viaje de von Humboldt le sirvieron para posteriormente componer dos de sus más grandes obras: Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Continente y Cosmos, que es considerada su obra magna y que comenzó a escribir cuando tenía 76 años y acabó 25 años más tarde, antes de morir. El diario de Ana Frank, publicado por primera vez en el año de 1947 en los Países Bajos bajo el título de La casa de atrás, es un texto que recoge los 2 años y medio que Anneliese y su familia vivieron ocultos de los nazis durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam. A ver, creo que no es absolutamente necesario que explique el contexto de lo que sucede en este diario. Creo que todo el mundo sabe. De hecho, hay muchísimas adaptaciones de esta obra al cine y al teatro, aunque creo que la más conocida es la adaptación de 1949 dirigida por George Stevens y que ganó 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz de Reparto. El diario inicia como una suerte de desfogue de sus sentimientos más íntimos y en un principio Ana tenía la intención de no permitir que nadie leyera el diario. Dentro del contexto en el que se vio envuelta durante esta temporada, no es muy extraño que el diario en realidad fuera un vehículo para desahogar sus temores.
en épocas cruciales de la vida de una persona, cuando nos enfrentamos a problemas como enfermedades, a muertes de personas que no son queridas, el término de una relación importante, etcétera. El diario es un lugar a donde se puede encontrar cierto consuelo. De hecho, de acuerdo a un artículo publicado por el diario El País en su formato digital, volcar por escrito las incidencias y datos relevantes del día a día es una práctica que ayuda a liberar el estrés, a gestionar emociones y a vaciar la mente de pensamientos intrusivos. De esto sabía muy bien el escritor suizo Henri Frédéric Amiel, que es anterior a Ana Frank, bastante anterior en realidad, es del siglo XIX, y que es el autor de la colosal obra Diario Íntimo, que recoge más de 17.000 páginas manuscritas y que fue escrita entre los años 1839 y 1881. De acuerdo a Wikipedia, lo empezó a escribir atormentado por la eterna desproporción entre la vida soñada y la vida real. El diario íntimo de Amiel se publicó de manera póstuma e influenció a otros escritores como León Tolstoy a que comenzaran a cultivar este género. Pero volviendo a Ana Frank, en su diario ella describe de forma sincera y con la inocencia de su edad a situaciones familiares como la relación de sus padres, su relación con las otras personas con las que vivían en la época en que estuvieron encerrados, y también sobre aspectos mucho más íntimos como su floreciente sexualidad, el despertar sexual tan característico de la pubertad y de la edad en la que ella se encontraba al momento de escribir el diario. Escribió asimismo sobre sus deseos, uno de ellos era dedicarse a la escritura y convertirse en novelista. Así como Ana Frank y Amiel, a muchos otros escritores se han volcado a la tarea de escribir diarios. Susan Sontag, Franz Kafka, Marguerite Duras, Miguel de Unamuno, entre bastantes otros. Las memorias de estos escritores llenan páginas extensas y han sido publicadas en decenas de idiomas por varias editoriales a nivel mundial. Todos estos personajes tienen en común la utilización del papel y el lápiz como medio para transcribir aquello que llevan por dentro, pero esto ha cambiado drásticamente en el siglo XXI y aunque evidentemente hay muchas personas que todavía mantienen vigente el arte de la escritura a mano, muchos otros se han volcado a los espacios digitales para plasmar sus ideas, sentimientos y reflexiones. En la era de internet, las redes sociales se han transformado en una clase o en un tipo de diario público donde la gente puede expresarse. Facebook, Twitter e incluso Instagram han reemplazado el formato físico y han difuminado la barrera entre lo público y lo privado. Lo que antes era escrito en secreto, ahora es escrito para que lo vea un montón de gente. Corría el año 2011 cuando Laetitia Perrais, una joven francesa de 18 años, fue brutalmente violada, asesinada y descuartizada. El crimen conmocionó a Francia de tal manera que el asunto se volvió incluso político y en él se vieron enfrentados el poder judicial del país contra el presidente de ese entonces, que era Nicolas Sarkozy. El asesino, llamado Tony Meilon, no sé cómo se pronuncia, acumulaba un largo historial delictivo. Robo a mano armada, violación, se lo había encarcelado varias veces por tráfico de droga, entre otras cosas. Con un récord policial tan extenso, el reclamo del presidente Sarkozy era de que los jueces no hubiesen puesto bajo vigilancia a Meilon con la finalidad de evitar que cometiese nuevos actos delictivos. En el año 2016 se publicó el libro Leticia o El fin de los hombres. En el año 2016 se publicó el libro Leticia o El fin de los hombres, escrito por el historiador e investigador francés Ivan Jablonka. El libro en cuestión, que sigue la estela de grandes obras como A Sangre Fría o El Adversario, describe todos los hechos que ocurrieron alrededor de este caso a través de una investigación hiperminuciosa con la finalidad de reconstruir la vida de Leticia y comprender un poco mejor de dónde venía y por qué las circunstancias se amoldaron
para que se suscitara esta tragedia. En el libro hay un capítulo donde Jablonka se enfoca en qué era lo que ocurría en el Facebook de Leticia, que de alguna u otra forma se había transformado en una suerte de diario personal para ella. Cito textualmente: Facebook representa un espacio de intercambio y de visibilidad que permite a Leticia exponer su psique o su psiquis, hablar de su familia, de sus sentimientos, de sus estados de ánimo, de sus dudas, es decir, exponerse frente a un público por más restringido e invisible que sea. De acuerdo a Jablonka, las publicaciones de Leticia en su cuenta de Facebook, como una puesta en escena de uno mismo y como una exhibición de la intimidad, podrían hacernos pensar que Leticia estaba moldeada por su época. Y en parte sí, es verdad. En un mundo globalizado y con fácil acceso a la información, sería bastante extraño que nosotros no estuviésemos influenciados o moldeados de alguna manera por nuestra época. Sin embargo, luego añade lo siguiente. Se los voy a leer completo porque es bastante interesante. Es al contrario. Su cuenta de Facebook, la de Leticia, como objeto cultural, actualiza el diario íntimo que caracteriza la femineidad y la adolescencia desde la década de 1760. A lo largo de todo el siglo XIX y XX, cuadernos secretos, diarios íntimos triviales o profundos, breves o frondosos, recogieron el yo de las doncellas, según la expresión de Philippe Lejeune. ¿Cuál es la función de esos textos? Gusto por la introspección, placer por la escritura, celebración de lo único, atractivo nostálgico, esfuerzo por volverse transparente para uno mismo y para sus escasos lectores. Justifican los autorretratos desnudos en cuerpo y alma. Es una de las paradojas de la modernidad que perpetúa los usos ancestrales a través de medios nuevos como el teléfono, los blogs, Facebook, etc. Evidentemente, como hemos visto, los diarios íntimos no son simplemente una característica de lo femenino, sino de lo que nos hace humanos, tanto a hombres como a mujeres. Y las redes sociales han permitido, o mejor dicho, han propiciado una evolución de la manera en la que los seres humanos plasmamos nuestros conflictos internos, nuestros sentimientos y preocupaciones más profundas. Al mismo tiempo nos permiten dejar una constancia, así como pasaba en los diarios escritos, de lo que Georges Perec denominaba como lo infraordinario, es decir, lo cotidiano, las vivencias del día a día, el retrato familiar, etc. Así como lo hizo Ana Frank en su ultra famoso diario, y así como lo hizo Amiel con el suyo y antes de él Humboldt, Leticia documentaba su vida, solo que en un medio completamente distinto con el que podemos de alguna manera sentirnos identificados, porque es el que ahora casi todos o la mayoría de las personas usamos para compartir y contar experiencias con los demás, las redes sociales y el internet. A través de ellas compartimos nuestra intimidad con amigos y familiares, pero también con muchísimo más gente debido al alcance de internet y las nuevas tecnologías. Se puede imaginar entonces cómo sería el diario de Ana Frank si hubiese sido escrito en esta época en lugar de a mediados del siglo XX. Probablemente sería algo parecido al Facebook de Leticia Perrais. Aprovecho este tema para recomendarles ampliamente este libro. Es muy interesante para saber un poco más de lo que pasó con esta chica. Si es que a ustedes les interesa ese tipo de lecturas, pues muy recomendado. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. No olviden suscribirse y compartir el video si les gustó para que más personas puedan verlo. Y nada, nos vemos muy pronto. Bye.